Voy a poner grabar ahora sí. Ok. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo sintió la clase de ayer? Bien, sí, bien. ¿No sintió pesado? No, creo que no. Tal vez quizá, bueno, no sintió pesado por la materia en sí. Sí, sí. Puede ser porque no era tan complicado. Solo era un poco confuso, pero cuando ya lo entendía se volvía más fácil. Ok, ok. Vamos a ver si aquí de ayer tengo por acá. Bueno, tengo que quitar unas cosas. Vamos a ver. Esto. Por aquí tenía. De hecho, aquí tengo la grabación de ayer todavía. No la he Ah, podido. bueno. Hay varias grabaciones que no he podido subir. Vamos a ver. Mm, que abrir los documentos ahora para practicar un rato. Ok. Ya casi es el examen suyo, ¿verdad? Y ya casi. Ya es el 23, falta un mes y poquito más. Un mes 23 y me unos dijo. 20 días. Sí. Y apenas vamos como por la mitad. Uy. Vamos a poner los ejercicios. Página 13. Mm, Ok. Nos falta ver unos conceptos. Bueno, este ya lo vimos. Falta ver unos conceptos. Bueno, este sí lo vimos, pero este no. Creo que este aquí no lo vimos ayer. Cierto, ¿verdad? Este ayer no lo vimos ayer. No, ese no. El 27. No, ese no. Ok. Dame un momentito. Vamos a ver un momentito. Ahora sí me escucha. Sí. Ok. Es que necesitaba ponerme los auriculares. Ah, ok. Ok, entonces volviendo otra vez al tema, bueno, estábamos en esto. Ayer habíamos quedado en dos partes. Habíamos visto este intervalo. Bueno, sí habíamos llegado a ver esta presentación, ¿verdad? Ajá. Donde habíamos considerado que el intervalo del dominio donde f posee inversa era era de 1 a 3. Sí. Ok. Y después de ahí, bueno, venían otras proposiciones que no habíamos trabajado, como por ejemplo el caso de la composición de funciones, en este caso, ¿verdad? Pero lo vamos a considerar como le explico, para un ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es activar OneNote. Bueno, OneNote ayer habíamos visto unas cosas.
¿verdad? No sé si usted puede ver el documento de OneNote. Sí, sí, lo puedo ver. Ok. En realidad hemos estado haciendo muy pocas anotaciones. Si usted ve, por ejemplo, este 2045 lo vimos, pero lo vimos como por encimita. No le dimos como tanto énfasis. Después está el ítem 26 y el ítem 27. Ok, entonces. em, Vamos a ver, volviendo entonces aquí. Lo que voy a hacer es ir achicando esto. Ok. Cuando vamos a trabajar con composición de funciones, bueno, habíamos dicho que había una anotación que claramente estaba en este documento y era, eh, se escribía de esta forma. Ajá, Ok. sí. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que se familiarice un poco. Por ejemplo, si tenemos este ejemplo de aquí, digamos que tenemos este criterio, ¿verdad? Que sería x más 1, f de x igual a x más 1, sería una fórmula. Y digamos que ese otro, no sé, se me ocurre que es, por ejemplo, x menos 1. Entonces, ahora yo puedo hacer la composición de esta forma, ¿verdad? Si yo Ujú. le digo a usted que G o F, que me haga la composición G con F, ¿verdad? Entonces, G o F de X, ¿quién va a ser? Va a ser esta notación. Va a mandar el G que está a la izquierda, va a ser el que va a tomar la cabeza, Ok. y F va a entrar adentro. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Bueno, saber quién es F de X. F de X sería X más 1, Ah, ok. ¿cierto? Entonces usted cambia F de X por X más 1. ¿Sí logras ver lo que estoy escribiendo? Sí, sí lo veo. Ok. Ahora, cuando usted cambia esto, vea que esto tiene G de algo, ¿verdad? Ajá, Suponte que esto es una preimagen. ok. Y quiere calcular la imagen de esta expresión en esta función G. Entonces, usted se va a G de X. ¿Quién es G de X? X menos 1. Ujú. Entonces, cuando usted cambie lo que usted meta aquí, se va a cambiar en esta expresión, ¿cierto? Ajá. Entonces, si tenemos G de X más 1, va a ser lo mismo que decir, vamos a ver, sería meterlo en paréntesis, X más 1 menos 1, ¿cierto? Ujú. Y ahora sí, soltamos los paréntesis, entonces nos va a quedar X más 1 menos 1. Vamos a quitar esto. X más 1 menos 1. ¿Y esto cuánto es? X. X. Entonces quiere decir que G o F de X sería básicamente decir X. Entonces G compuesta con F de X es X. Ok. Esa es la idea que vamos a tomar con respecto a esto. Cuando usted le digan G o F de X, calcule G o F de X o el criterio G o F de X, básicamente es G compuesta con F de X, busca la fórmula de F de X, la sustituye y va a tener la imagen de la función F de X. Entonces lo sustituye en la función G. Entonces cuando tenga G o F, el G que está aquí por delante, a la izquierda, va a estar Ujú. afuera, el F de X va a estar adentro y empieza a hacer todas las sustituciones.
¿Sí estamos claros con eso? Creo que sí. Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo. Entonces, vamos a ver. Aquí ya se ha guardado. Voy a borrar esto de nuevo. Pero lo que voy a borrar es hasta este punto, digamos. Ahora, en lugar de hacerlo con G o F, lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer con F o G de X. Y vamos a ver que hay una diferencia, hay una diferencia enorme. Vamos a ver si es que funciona o no funciona. Vamos a ver. Ahora, si lo hacemos al revés, en lugar de G o F, vamos a hacerlo con F o G de X. Vamos a ver si me logro entender. Ok. ¿A quién es equivalente a hacer? Lo mismo. Bueno, aquí X. yo aquí lo puse como G o F de X, pero me faltó ponerlo también con otra expresión, es lo mismo. Ok. Entonces, ¿quién me quedaría primero? El F iría El afuera, G. ¿cierto? El F afuera, sí, porque Y el solo es G iría adentro, el G adentro. Sí. ¿ok? Ahora, ¿quién es G de X? X es X menos uno. ¿Ok? Entonces tenemos F de X menos uno. Ahora, esto sería la imagen de esta expresión. Tenemos aquí. Ujú. Entonces, ahora, ¿quién es F? F es X más uno. Entonces, F de Sí. X menos uno, ¿cómo quedaría? X. Sería X menos uno, X menos uno más sería uno. más uno. X menos uno más uno. Soltamos los paréntesis. Entonces tenemos X menos uno más uno. Y eso nos da X. X. Ok. Entonces al final vamos a tener que F o G de X, ¿verdad? De acuerdo con el criterio, con este criterio de aquí, va a ser X. Y vea qué Ujú. vacilón. Qué curioso, qué curioso. F o G de X nos dio X. Sí. Y G o F de X también nos dio X. Cuando sucede eso, que F o G de X, ¿verdad? Y, o sea, que F o G de X y G o F de X son iguales. Es curioso, pero esto es como le explico, una propiedad de funciones inversas. Ok. Significa que cuando la composición de una es igual a la composición de la otra, significa que ambas son invertibles. Ok. Y vea que si usted se pone a pensar, bueno, todavía no hemos visto el concepto de función inversa. No lo hemos visto o no lo hemos trabajado todavía muy bien para criterios de función inversa, ¿cierto? Sí. Pero la idea de función inversa es cuando una función, para que una función sea invertible, ¿verdad? Aparte de cumplir inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, usted se va a dar cuenta claramente que esa función va a ser invertible si f o g de x y g o f de x son iguales. Al ser Ok. iguales, ¿verdad? Sí. Esta función x va a ser una función identidad. Entonces hay una propiedad que dice que la función f compuesta con la función inversa, ¿verdad? Ujú. Me tiene que dar la identidad y la identidad sería x. Ok. ¿Ok? Y esto es curioso porque esto es una parte, esto llega a dar un hincapié de que entonces g de x básicamente sería la función inversa de f. Y ahora lo vamos a ver un poquito más a menudo. Ahora, si tenemos entonces, si volvemos a tener la función f de x, igual lo hacemos con x, menos, x más uno.
¿verdad? Ujú. Vamos a probar, vamos a encontrar su función inversa. El primer paso para encontrar una función inversa, básicamente es lo siguiente. Voy a irme a a otra parte. Vamos a ver. Ok, aquí. Entonces, yo sé que estos pasos no están anotados, pero van a ser importantes. Para yo poder determinar la función inversa de esta, el primer paso lo que va a hacer es sustituir f de x como y. Y igual x más 1. Ok. Yo voy a ir a traer a Ok. El segundo paso que vas a realizar es sustituir la y por una x y la x por una y. Ok. Cambia las variables. Ahora lo que vas a hacer en el tercer paso es despejar y. Entonces, vea lo curioso. Yo tengo x a un lado y tengo y aquí. Yo quiero despejar a y, tengo que pasar este 1 al otro lado de la igualdad. Entonces, Y igual sería y igual a x menos 1. x menos 1. Sí. Y vea qué curioso. Ahora sí, toma y como f de menos 1. Entonces, usted se va a venir aquí a f, pone f inversa de x, ¿verdad? Ujú. Y esto va a ser igual a decir x menos 1. Ahora, ¿quieres saber si estas dos funciones de aquí, f y f inversa, son invertibles? Haga la composición de funciones. Haga la composición de funciones entre ellas mismas. F compuesta con f inversa. Puede ser de las mismas equivalencias y tiene que darle la identidad. Si hacemos f o f menos 1 de x, nos quedaría f evaluado f inversa de x. Y ahora sí, f de menos 1 de x es x menos 1. Y como tenemos f compuesta con f inversa, sería f de evaluado en x menos 1. Entonces, como f es x más 1, va a ser entonces x menos 1 más 1. ¿Y cuánto es Ujú. esto? X. X. Y x es la función identidad. Ok. Y de manera similar lo puede hacer con f o f inversa. Entonces, para no volver a repetir, f o f inversa, entonces, dicho esto de aquí, podemos ir entonces a lo anterior. En lo anterior fue que hicimos todo ese tipo de cuestionamientos. Si usted ve lo que acabamos de ver, es básicamente reducirse a esto anterior. Se acuerda que habíamos hecho primero GOF y EPOG. Sí. Entonces, en Sí, este caso es factible realizar la composición en ambas. Entonces, ¿qué concepto usted va a tener ahora? Bueno, para que ambas composiciones sean factibles, tienen que ser invertibles. Si no son invertibles, o sea, si no te dan la identidad en una y en la otra, quiere decir que no van a ser factibles hacer las composiciones, porque eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en estos ejemplos de aquí. Digamos, vamos a ver. Era este. Vea, por ejemplo, este. Este ítem de aquí, 27, se va a basar en tres cosas. Primero, en la representación gráfica de esta función y luego en la representación algebraica de esta función. Entonces, vea que tenemos la función f, que es gráfica, la función g, que es algebraica, y la función r, ¿verdad? Que es otra composición. Ahora, Ujú. nos vamos a ir a las proposiciones. Entonces, vea lo que nos dicen las proposiciones. Nos dice que GOF de menos 5 es 4. Y nos dice que GOR de X es 2X más 3.
Después nos dice que si es posible efectuar R o G de X. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente, primero probar esta, y luego probamos esta, y por último esta. Entonces veamos GOF de menos 5. Si vemos GOF de menos 5, ¿a quién sería equivalente? GOF de menos 5 sería lo mismo que decir G evaluado en F de menos 5. F. Ahora, vea que aquí tengo una imagen, un cálculo de una imagen. Entonces, la imagen de menos 5, como X vale menos 5, nos vamos a ir entonces al gráfico. En el gráfico nos vamos a dar cuenta quién es F de menos 5. Entonces, si vamos a F de menos 5, X está aquí. Quiere decir que Y sería 3. Entonces, quiere decir que G evaluado en F de menos 5 sería 3. Entonces, cambiamos F de menos 5 por 3. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos otra imagen, que es la imagen de G de 3, ¿cierto? La imagen de 3, pero en la función G. Entonces vamos a buscar el criterio de la función G. Dice que el criterio de la función G es X más 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es cambiarlo. Entonces, G de 3 va a ser 3 más 1. ¿Y cuánto es 3 más 1? 4. 4. Quiere decir que esto de aquí se reduce a 4. 4. Y si vamos a las proposiciones, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta si esto es factible o no es factible. Me Sí, dice es que factible. GOF de menos 1 es 4. Entonces, sí es verdadero este primero. La segunda dice que GOR de X es 2X más 3. Vamos a ver si es cierto. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer GOR de X. GOR de X. Básicamente sería decir G evaluado en R de X. Ahora, ¿quién es R de X? R de X dice que es X más 2. Pero G de evaluado en este R de X es esto. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo. O sea, G de R, ¿quién es R de X? X más 2. Entonces vamos a cambiar a, X, a R Ok. X más 2. A eso es lo que me Ok. refiero. Sí, G igual X más 2. Ajá. Ahora sí, Ok, sí. ¿quién es G? X más 1. Entonces lo Sí. cambiamos por X más 1. 2. Donde X lo cambiamos por X más 2 Más 2 más 1. más 1. Y esto es X más 3. Sí, eso X más, eso X más 3. Entonces claramente es claro que no es 2X más 3. No. Entonces ya Era sabemos que la segunda no es factible. O sea, no puede ser eso. Es falso. Nos pregunta que si es factible efectuar R o G de X. Ahora ya revisamos que fuera. Ya hicimos G o R de X y nos dio que es X más 3. Nos falta revisar R o G. ¿Qué pasa con el caso de R o G? R o G, vamos a tener aquí una particularidad.
Y es básicamente que el dominio de la izquierda tiene que ser igual al ámbito de la derecha. O sea, el dominio de la función g tiene que ser igual al ámbito de la función r. Si son iguales, es factible que haya composición. De lo contrario, no Ujú, tendría factibilidad. O sea, no sería factible hacer composición. ujú, Entonces, ya tenemos el dominio de la función, ¿verdad? Lo que hay que hacer es encontrar el ámbito de esta función. Lo vamos a hacer evaluando estos valores. Y si este ámbito, el intervalo de este ámbito es igual al intervalo del dominio, el intervalo del dominio, perdón, entonces la función es factible de componerse. O sea, puede ser factible. O sea, el dominio de la función f tiene que ser el ámbito de la función g. Ok, entonces dicho esto, veamos, tenemos aquí más 2. Hagamos r de menos 5. Ok, ok. Entonces ahora sí, ponga x más 1. ¿Por qué X más 1? Perdón, x más 2 es. ¿De qué me equivoqué? Ah, sí, sí. Entonces, le damos calc, apretamos menos 5, le damos igual. Dice que nos da menos 3. Entonces así es. Ok, nos da menos 3 un intervalo. Hay que probar el 1 ahora. Ahora hay que probar con 3, no, con 1. Entonces, si lo probamos con 1, le vamos a dar calc, lo vamos a probar con 1 y vamos a ver cuánto nos da. Dice que nos dio 3. Entonces sí es factible. Entonces, si es factible, de Sí, opción. pues sí. Correcto, es exactamente es factible. Entonces, al ser factible, entonces ya claramente tenemos que el intervalo, en este caso va a ser cerrado, como el dominio de la función g es igual a la mitad de la función r, entonces ambas son ¿cómo se llama? Ambas se pueden componer. Ok, estamos claros con este ejercicio.
Ok. Entonces, vea lo que vas a hacer aquí. Usted va a encontrar la función inversa de esa. Entonces, eh, y a partir de ahí usted me va a determinar cuáles son los posibles valores. Ok. Esa es parecida a una que hicimos anteriormente, que fue con función lineal, nada más que ahora la diferencia es que ahí tiene que tener cuidado a la hora de despejar una fracción que está ahí, una expresión de fracción. Entonces, el primer paso que tiene que hacer es que f de x lo cambie por y. Después, cambia la variable y por una x, la variable x por una y, y después empieza a despejar en términos de x. Y cuando le quede, mentira, en términos de x, en términos de y, cuando él ya ha hecho los cambios. Y una vez que la tenga, vas a tener el criterio de la función inversa. Y a partir de ahí, vamos, una vez que los tiene, podemos determinar los valores de A y B. Entonces, le voy a dejar este ejercicio primero, ahorita en estos momentos. Ok. Dentro de unos 10 minutos conversamos. Ok.
Profe, necesito ayuda para despejar. Me dice cómo le fue. Profe, necesito ayuda para poder despejar. Ok. Voy a escribir en un texto para que se vea un poco más. No, no sé. No sé, ok, tenemos que. El primer paso que había que hacer era convertir esto en una Y. Y cambiar X por Y, luego cambiar la X de la derecha por Y, entonces intercambiarlas. Entonces tenemos que y es igual. Exactamente. Y es igual Y igual a X x sobre 2 menos 2. Sí. menos 2. Entonces el siguiente paso era cambiar la y por una x y la x por una y. Invertir las variables. Ujú. Menos. El tercero era despejar la y. Entonces, ¿Y eso cómo se hace? ok, vea que tengo aquí un término, ¿verdad? Diferente a este. Sí. Entonces, primero paso el término que conozco, que es este, ¿verdad? Entonces, Ujú. paso a sumar el 2 que está restando, lo paso a sumar. Me quedaría que x más 2 es igual a y entre 2. Ahora sí, si usted nota, esto de aquí, y dividido entre 2, esto es una división. Sí. Entonces, para despejar a y, lo contrario de dividir pasaría a ser multiplicación. Ujú. Entonces nos quedaría que y va a ser igual a 2 multiplicado por x más 2. Vamos a ver. Y ahora sí. Ok. Entonces, si multiplicamos el 2 por cada una de los componentes, nos quedaría 2 por x, 2x. Y 2 por 2, como esto es positivo, se mantiene. Entonces, 2 por 2 sería 4. 4. Entonces, aquí tendríamos la función inversa. Sería f menos 1 de x igual 2x más 4. Entonces, vea que aquí está diciendo que si la inversa de esta función es de la forma f inversa de x igual a x más b, entonces se cumple que y tenemos las condiciones. A es igual a 2 y b es igual a 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer? Vea que a es la constante que está acompañada de la x y b es la constante solita. En este caso, si usted nota, tenemos que a sería 2, eso sería a, y b sería 4 positivo.
Entonces, la opción correcta en este caso sería la opción A. Wow. Eso era la condición de ese ejercicio. ¿Pregunta? Sí, lo de despejar se me confunde mucho. Ok. Bueno. Por eso tiene una No, expresión de esta. pero en general, para despejar Ok. cualquier cosa. Ok. Digamos, voy a poner otro caso. Si usted tiene, por ejemplo, vamos a ver, x menos 2 entre 2. Y esta es una función. Y yo quiero cambiar, yo quiero encontrar la función inversa de esta. Entonces, lo que hacemos es igual, cambiar las variables. Primero de la x por una y. Bueno, aquí vuelve a poner la misma. Ujú. Con el Sería y menos cambiar la x por una y. 2 y entre Sería y 2 menos 2 entre 2. igual x. Exactamente. Entre 2 igual Ujú. a x. Ahora, Se cambian los vamos signos. a despejar a y, ¿verdad? Vamos a Ajá. despejar en términos de y, entonces nos quedaría y menos 2. Y si usted nota, vea que esta es una expresión, un número, y no sabemos cuánto vale ese número, y vea que tenemos este otro número. Tengo dos Sí. números que se están dividiendo, por lo tanto, al otro, si paso el 2 de abajo hacia arriba, sería con multiplicación. Entonces se va a multiplicar 2 por x, pero 2 por x es 2x. Ahora sí, ¿qué hacemos a partir de ahí? Vea que tenemos dos números distintos. Tenemos este y tenemos este que ya conocemos. Despejamos el que ya conocemos. Entonces vamos a dejar la variable o el número desconocido, que es la variable, y vamos a pasar el 2 al otro lado a sumar. Entonces quedaría que y sería 2x más 2. Y este sería el criterio de la función inversa. ¿Ok? Entonces, Ok. tomar f inversa de x. Y esto es igual a esto mismo que sería 2x más 2. Ok. ¿Alguna pregunta ahora sí? Mm, Creo que no. Ya va aprendiendo un poquito. Sí, ahí voy. Ahí va. Ahí va a ir agarrando un poquito los detalles. Ok. Bueno, entonces ya vemos esta. Bueno, esta es otro ejercicio diferente de relaciones y funciones. Creo que este ejercicio no lo hemos hecho, pero esto se lo voy a dejar para la casa. Se lo voy a dejar para ahí. Vamos a revisar esto de aquí. Este otro ejercicio. Vea que si usted ve, es parecido al anterior, pero este lo vamos a trabajar con composición de funciones. Vea que dice aquí que f o g de menos 3 es 3 y que si es factible efectúa la composición de g o r de x. Ujú. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Este, nos dice que g o f o g de menos 3 es 3. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar la expresión. Si trabajamos esta expresión, ok. ¿Quién es f? Bueno, f o g menos f es una gráfica, ¿cierto? Ujú. Entonces, f es una gráfica y, bueno, yo no sé por qué puse esta, no sé. Vamos a ver.
Aquí. Entonces vamos a buscar, vamos a decir que f o g de menos 3, esto de aquí, es lo mismo que decir f evaluado en g de menos 3 Sí. por composición de funciones, ¿cierto? Porque es una composición de Ujú. funciones. Ahora, ¿cuánto es g de menos 3? Bueno, vamos a ir entonces aquí y vamos a verificar quién es g de menos 3. G de x sería x menos 2. Entonces, g de menos 3, X menos 2. g de menos 3 sería más bien decir menos 3 menos 2. Pero Eso menos menos 3 3 menos menos 2, 2. ¿verdad? Ujú. Menos 3 menos 2. Eso sería menos 5. Tendríamos f de menos 5. Sí, F menos 5. Pero, ¿quién es f de menos 5? F de menos 5, según el gráfico, ¿verdad? Si usted lo logras ver y apreciar, F menos 5 es 3. f de menos 5 es 3, exactamente. Entonces, es 3. Ahora vamos a ir entonces al ejercicio. Ya tenemos que f de menos 5, que entonces f o g de menos 3 sería 3. Y es cierto. Ahora lo que nos dice en la segunda proposición es que si es factible efectuar la composición GOR de X. GOR de X. Entonces vamos a ver. Tenemos GOR de X. Entonces tenemos que concluir que el dominio de esto de aquí es igual al ámbito de esto. Entonces, ¿cómo vamos a concluir eso? Bueno, basta con que usted evalúe el dominio de la función R con el criterio R de X y a partir de ahí usted tenga el otro intervalo que usted necesita, que es el ámbito. Entonces vamos a probar cada valorcito, lo vamos a meter aquí, y cada valorcito de este, y este valorcito, ahí también. Entonces, vamos a usar la calculadora para efectos de rapidez. Entonces, nos vamos a la calculadora, escribimos el criterio, ponemos menos x más 2. Como vamos a buscar la imagen, entonces vamos a calcular. Vea porque al inicio, porque vea que el dominio sería el intervalo de menos 5 a 1 para el caso de la función r, ¿verdad? Y el otro que está aquí es el ámbito en este caso. Entonces vamos a evaluar con menos 5. Dice que 7. Entonces no es factible. No es factible. Claramente se ve que no es factible. Porque tiene que ser que el dominio de la función g tiene que ser igual al ámbito de la función. Entonces ya con eso ya vemos que no es factible. Entonces no se puede, no es factible efectuar las composiciones. Y si nos vamos a la número, que es número 27, porque aquí al final vienen las respuestas. En las respuestas vemos que la número 27 es la opción C, solamente la 1. Ok. Entonces ahora sí, nos devolvemos a donde estábamos. Un poquito más de atrás. Vamos a ver. Ok. Entonces ya aquí ya por lo menos ya entendemos un poquito mejor el concepto de composiciones, ¿verdad? Sí, Más o sí, menos sí, la no. idea. Ok, entonces ahora lo que vas a hacer es de nuevo, vea que tenemos aquí otro ejercicio que este es parecido al ejercicio que hemos hecho en el número, vamos a ver, el ejercicio número, no me acuerdo si era este, no, esta no, esta era otro criterio. Creo que era el número 30 y algo, pero no eran este, eran otro. Era este, creo. Este, ¿ve? Este 28. Este 28 es parecido al número 29. Es casi que la misma idea. Lo que cambia ahora, vea que lo que cambia ahora es esto. Si usted ve en esta es x entre 2 menos 2.
la función f, y la otra función es ahora con x entre 2, pero ahora es menos 3. Entonces, usted me dice cómo vamos planteando esto. Entonces, yo le voy a Ok. escribir la cuestión. Lo que vamos a encontrar ahí es el criterio de la función inversa y vamos a deducir los valores. Entonces sería poner fx igual x menos 2. Bueno, primero cambiarlo por una y. Ajá. Y luego cambiar x y y. Cambiar esos dos valores. Intercambiarlos. Ujú. X igual y entre 2 menos 3. Y ahora, como no sabemos qué es y dividido entre 2, El menos 3 lo pasamos a suma. Ok, Entonces sería más 3. correcto. Sería más 3. Y dividido entre 2. X más 3 y dividido entre 2. Y y dividido entre 2 pasa a ser multiplicación. Ok. Entonces nos quedaría que despejamos y nos quedaría entonces 2 multiplicado por todo el término del otro lado. 2 por x más 3. Sí. Y al final, ¿cómo nos queda esto? Nos quedaría x3, Sería 2 por x. 2 por x más 3. No, 2 por... ¿qué sería 2 por x más 3? 2 por 2x más 3. 3, perdón. 2 Ah, por x, perdón. 2x y 2 por 3 6. es 6. Ahora vea que este es el criterio de la Ya. función inversa. Ajá, 2x más 6. Entonces cambiamos a la y por una f inversa. Ok, entonces sería f inversa x igual 2x más 2x más 6. 6. Al final, entonces, ¿cómo nos queda? Nos dice que f inversa de x es a por x más A b. por x más b. ¿Quién sería a y quién sería b? A sería 2 y b sería 6. Correcto. Entonces, A sería 2 igual ahí y B sería 6, sería la respuesta A. Ok, sería la opción A entonces. Ok. Me da un momentito, profe. Es Está que me bien. están llamando. Ya, Perfecto. No hay ya. problema.
Ya, listo, profe. Perdón. Listo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué sigue. Esta es una función. Ok. Una función inversa. Bueno, este ítem no lo hemos trabajado aún, pero prácticamente sí hemos trabajado un poquito los dominios y ámbitos. Nada más que no los hemos profundizado, pero vamos a profundizarlo para este. Ok. Ok. Vea lo que va a pasar. Bueno, habíamos visto anteriormente este concepto de función inversa, pero lo vimos por encimita. Vamos a ver si lo podemos retomar. Ok. ¿Qué va a pasar en una función inversa? Bueno, ya vimos que se denota de esta forma, ya lo tenemos claro. Y también tenemos claro que una función va a ser, si una función es biyectiva de esta forma, entonces su función inversa va a ser de esta forma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces los elementos del conjunto de salida pasan a los elementos del conjunto de llegada y em, los elementos del conjunto de llegada de la función original van a ser los elementos del conjunto de salida de la función inversa. Entonces los de A pasan a B y los de B pasan a A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, teniendo esto claro, bueno, entonces lo que vamos a ir es aquí. Nos vamos a ir entonces al ítem. El ítem que está, vamos a ver si por aquí vienen otros ítems. Bueno, este es uno, este es otro. Esto lo vamos a dejar por el momento por ahí. Vamos a ir entonces aquí. Y vea que aquí tenemos una función racional. Entonces vea lo que vamos a entender. Entonces, nos dice que el ámbito de la función inversa corresponde, de f, corresponde a esto. Ahora, por Ujú. conceptos, habíamos visto que si tenemos una función de esta forma y esta función tiene inversa, entonces se va a denotar de la siguiente manera. Ok, sería algo así para la función original. Entonces la función inversa, lo que va a pasar es que va a tener que contener lo siguiente. Bueno, no sé por qué la puse así. Ok. Entonces, el A va a ser B. Ahora, el A pasa a ser B y el B pasa a ser A. Entonces, el conjunto A, que es el conjunto de salida, va a ser el conjunto de llegada a la inversa. Y el conjunto de llegada a la original va a ser el conjunto de salida a la inversa. Entonces, si nos vamos a esta función de aquí, ¿verdad? Que se cumple con este criterio, ve que tenemos que el dominio de la función original, para que sea invertible, vea y vea lo curioso en el enunciado, vea lo que nos dice, considere las siguientes proposiciones referidas a una función f que posee inversa. Con eso entonces, como ya tenemos esta parte que posee inversa, quiere decir claramente que el dominio de la función original va a ser el ámbito de la inversa. Ok. Entonces, en otras palabras, quiere decir que el dominio de 8 más infinito en la función f va a ser el ámbito de la función inversa. Y con lo cual aquí nos dice que es de 3 a más infinito. Y esto no es cierto. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Por Sí. qué? Porque entonces, en este caso, el dominio de la función original va a ser el ámbito de la función inversa. ¿Ok? Ujú. Por esta relación. ¿Cierto? Ahora nos dice que el dominio de la función de la inversa de f corresponde de 8 a más infinito. El También es dominio falso, de la inversa también es falso. porque ese es el ámbito de la inversa. Ujú. Bueno, es el ámbito, porque no sabemos claramente cuál es el ámbito de la original primero, pero Eh, podemos verlo, podemos ver sí. si eso ocurre. Mm, Profe, Sí, señor. voy. Es que hay un pequeño problemita. ¿Cuál sería el problema? Llegaron, no, no, pero es aquí, que llegaron los bomberos porque hay un puercoespín y entonces lo tienen que sacar. Ajá. Así que mi papá está en reunión, no, así que tengo que ir a meter a los bomberos y a amarrar los perros para que
para que puedan hacer eso. Ok, no hay problema, entonces yo lo espero, tranquilo. Ok, muchas gracias. Bueno.